Mientras esperamos al compañero que termine de bajar el archivo de la grabación, les comentaba que primero vamos a usar la definición de lo que es una función estrictamente cóncava o convexa, como para tener idea de qué estamos pensando o hablando cuando definimos eso. Y después vamos a ver cómo la definición de concavidad o convexidad en el entorno a un punto se puede aplicar o se puede, digamos, evaluar mediante el criterio del signo del segundo diferencial de la función, o sea, mediante los autovalores o, si se quiere, menores principales de la matriz hessiana. Yo dije eso porque hace un rato les comenté que como vos podés plantear el segundo diferencial de una función como una forma cuadrática, y como tenemos instrumentos que vimos en la clase pasada, que nos permiten conocer el signo de una forma cuadrática, conocer el signo de una forma cuadrática implica conocer el signo de un segundo diferencial. Y conocer el signo de un segundo diferencial me permite a mí conocer si una función es estrictamente cóncava o estrictamente convexa o convexa en el entorno a cualquier punto que yo evalúe. Pero para eso primero tengo que definir qué es una función cóncava o convexa. Y hay una definición geométrica, la típica definición geométrica que usan los libros de texto, que es el que usa incluso el Alfachan, que es el que vamos a ver ahora en el archivito que les voy a mostrar. En realidad ni siquiera es, vamos a ver todo el archivo, simplemente les voy a definir les voy a mostrar, mejor dicho, la definición de concavidad y convexidad. Pero lo estoy esperando a Marcos, ¿no? Era que estaba... ¿Volvió Marcos? No. No, Pablo, Tomás, digo. Tomás. Vamos a esperar un poco. Mientras tanto yo voy a abrir, ya que estamos, voy a abrir... Ahí estamos. Está tardando. Se supone que tendría que estar abriendo el archivo este. Me está tardando muchísimo en abrir. Me están viendo ustedes, ¿no? Por el otro día perdí señal. Sí, te vemos, profe. Sí, no, el tema es que ya hasta ahora empieza a andar lenta la máquina, toda hora. Porque el PDF lo tengo, ya lo busqué todo, el tema es que no me lo está... Para. Se me tildó ahora, no puedo creer. ¿Qué está? Hola, ¿estamos de nuevo ahí? ¿Me van viendo ahí? Hola, profe, sí. Sí, porque lo tuve que resetear. Bueno. Estás grabando, Marcos, te veo ahí que estás grabando, así que estás. Sí. Bueno, a ver si puedo ahora. A ver si ahora puedo. Ahí está. Ahí lo bien, ¿no? El archivo.
Sí. ¿Están viendo? Hola. Sí, sí, ahora sí. Por favor, contéstenme porque a veces se me va la conexión. Bueno, ¿cómo se define una función cóncava o convexa o estrictamente cóncava o estrictamente convexa? Básicamente, vamos a definir como una función cóncava como aquella que partiendo de un dominio D y yendo a un conjunto o codominio R, si vos agarrás cualquier par de valores del dominio, x1 o x2, por ejemplo, suponiendo que la variable se define en el dominio X, y si agarrás un escalar a lambda, que depende del intervalo 0, 1, ya sé que es un escalar básicamente 0, 1, al combinar linealmente dos valores del dominio x1 y x2, la imagen de esa combinación lineal está siempre por debajo o a lo sumo es igual a la combinación lineal de las imágenes de esos dos puntos del... Por ahí está viendo Tommy. No lo esperé al final. Bueno, ¿está? O sea, vos combinás linealmente dos puntos cualesquiera del dominio, en este caso del segmento, ponele del dominio que puede estar definido en el campo de las abscisas. Las combinás, te dio un número cualquiera, porque esa combinación está dada por un escalar alfa, ¿no? Eso te da un número. Cuando buscas la imagen está en la función. Ahora, cuando vos combinás los dos puntos o los dos valores de la imagen asociados a esos dos puntos x1 y x2, la combinación lineal de esos dos valores en términos de imagen está siempre por arriba o a lo sumo es igual a la combinación lineal de la imagen. En ese caso, vos definís la función como convexa. ¿Cuándo la definís como estrictamente convexa? Cuando toda la combinación lineal de las imágenes está por arriba de la imagen de la combinación lineal. Entre nosotros, una función es convexa cuando si vos a la función, a dos puntos de la función, las unís con una cuerda, los valores de la cuerda están por arriba o a lo sumo son iguales a los del arco. ¿Cuándo es estrictamente convexa? Cuando totalmente la cuerda, o sea, la cuerda es el segmento que une los dos valores de la función, cuando toda esa cuerda está totalmente por arriba del arco. Mientras que la concavidad se define a la inversa. La función va a ser cóncava cuando al unir o al combinar linealmente dos valores del dominio, la imagen de la combinación lineal está por arriba o a lo sumo es igual a la combinación lineal de las imágenes y será estrictamente cóncava cuando la imagen de la combinación lineal está siempre por arriba de la combinación lineal de las imágenes, o sea, cuando ocurre lo contrario. Cuando la cuerda está por debajo y en algún punto coincide con la función, será cóncava, y será estrictamente cóncava cuando cuando el arco está siempre por arriba de la cuerda, o lo que es lo mismo cuando la cuerda, los dos valores que unen esos dos puntos de la función, está siempre por debajo del arco. Estos son los gráficos, ya esto lo vamos a ver cuando veamos loterías, pero simplemente quiero mostrarles a nivel gráfico cómo se define una función cóncava. Esta sería la función estrictamente cóncava. Siempre cualquier punto que vos unas entre dos valores cualesquiera del dominio, si calculás la imagen de esos dos valores, la imagen, que es el arco, el valor, la imagen de la combinación lineal sería, combino x1 con x2, ponele que me da este valor u. El valor u tiene un valor de imagen que es u de u, acá. Mientras que la combinación lineal de los dos valores asociados a las imágenes está siempre por debajo. O sea, cualquiera sean los valores del dominio que yo utilizo, el arco está por arriba siempre de la cuerda. En ese caso es estrictamente cóncava. Si hubiera algún punto en el cual coinciden el arco con la recta, sería cóncava. ¿Me entendés? Ahora, la convexidad es lo mismo, pero al revés. La convexidad implica, en este caso, que si vos combinás dos valores cualesquiera del dominio, te da un valor u, buscás dónde está la imagen te da en este punto, que es el punto u de L. Ahora, si vos combinaras las imágenes, te da siempre el valor por arriba. O sea, ¿qué quiero decir con esto?
Si la función fuera estrictamente convexa, lo que vos obtenés es que la cuerda que une dos puntos cualesquiera del dominio de la función está siempre por arriba del arco asociado a esa cuerda. O sea, la combinación lineal de las imágenes de cualquier par de valores del dominio está siempre por arriba de la imagen de la combinación lineal. Si fuera convexa sola, hubiera puntos que coincidirían. Ponele, la función hubiera tenido tramos lineales. Y puede pasar también que tengamos una función lineal. Fíjense que una función lineal es cóncava y convexa a la vez. ¿Está bien? Ahora bien, ¿cómo puedo usar yo los criterios de los signos de las formas cuadráticas para probar esto mismo que estoy probando acá? Bueno, las formas cuadráticas, o mejor dicho, el segundo diferencial, evaluar un segundo diferencial, es un método muchísimo más rápido que este. Es lo mismo que analizar si una función es cóncava y convexa en el entorno a un punto. Cuando trabajabas en análisis 1, ¿qué hacías? Para ver si una función es cóncava y convexa en el entorno a un punto, ¿qué hacía? Me fijaba si la función crecía o decrecía en un valor y si crecía o decrecía respecto al otro. Entonces yo ahí me daba cuenta que si la función estaba decreciendo y después empezaba a decrecer, esa era una función cóncava. Si era una función convexa, era, bueno, acá es un método gráfico. Los métodos gráficos llevan más tiempo. El método de las derivadas segundas en análisis 1 es asimilable al método de ¿qué? De estudiar el segundo diferencial mediante las características de la matriz hessiana, el análisis 2 o en esta materia, que es el que vamos a estudiar. ¿Qué quiero decir con esto? Si vos tuvieras un mundo de muchas variables, o sea, en un mundo de una variable, ¿vos qué mirás? ¿Cómo mirabas cómo evaluabas el criterio de concavidad o convexidad en el entorno a un punto mediante el criterio de una sola variable? ¿Cómo lo definías? Ya, esta función que está acá, ¿cómo la definía como cóncava? O estrictamente cóncava, porque tendría, ponele, para el valor x1, ¿qué sería? Derivada primera positiva y la derivada segunda, ¿cómo? En respecto a x1 o a x2, ponele, derivada primera, ¿qué te da? Ponele x1, ¿qué te da en x1? La derivada primera, ¿cuál sería? Positiva, ¿no? Y la derivada segunda, ¿qué te da? Negativa. Negativa, claro. Ese era un criterio de usar, ese era un criterio mediante el cual el cálculo diferencial me permitía evaluar la concavidad en un mundo de una variable. Para el caso de convexidad, ¿qué te da? La convexidad te da, para este caso, derivada primera negativa, derivada segunda, ¿cómo? Positiva. Acordate que la convexidad implicaba derivada segunda positiva y derivada primera negativa. Ahora, la convexidad implicaba derivada segunda positiva y la concavidad derivada segunda negativa. Ahora, la derivada primera te definía si la función era estrictamente cóncava en el sentido de que, ¿qué? De que crecía decrecientemente o que decrecía crecientemente. En ambos casos necesitas derivada segunda negativa. La convexidad venía dada por la derivada segunda positiva, donde derivada primera positiva, derivada segunda positiva era crecía crecientemente y derivadas primera negativa y derivada segunda positiva, te decía, decrecía crecientemente. Entonces, eso lo podías hacer con derivada segunda de una sola función. Sin embargo, cuando vos tenés más de una función, vos no podés usar, más de una variable, perdón, no podés usar ese criterio. Si tenés más de una variable, necesitas apelar al signo de un segundo diferencial en un mundo de n variables, para lo cual necesitamos conocer o apelar a las herramientas del signo de una forma cuadrática. O sea, entonces, ¿qué? Si una función es estrictamente cóncava, la forma cuadrática asociada a esa función tendría que ser como definida negativa. ¿Qué significaba eso? Que los autovalores fueran todos negativos o que los menores principales alternaran su signo, menos más, menos más, menos más, y para el caso de la función estrictamente convexa, ¿qué pediríamos? Para una función estrictamente convexa, pedimos que los autovalores asociados a la matriz de la forma cuadrática sean todos positivos, para que de esa forma la forma cuadrática sea definida positiva,
o que los menores principales fueran también todos positivos. Esos serían los criterios que nosotros necesitaríamos ¿para qué? Para evaluar concavidad y convexidad en un mundo de ¿qué? De n variables. Entonces, voy a cerrar el archivo anterior y voy a volver a ir a los ejemplitos del archivo anterior. O sea, los archivitos del que veníamos trabajando hace un rato. Voy a ir otra vez al apunte que les di la clase pasada, que estábamos viendo, que es el de estática comparada y concavidad-convexidad. Bueno, vamos entonces otra vez acá. Ahí se ve perfecto. Bien, ahí llegamos bien. Bueno, mira, acá habíamos demostrado que todo segundo diferencial de una función estaba asociado a una forma cuadrática, con lo cual, si la forma cuadrática es definida negativa, la función es cóncava. ¿Por qué? Porque si es definida negativa, la forma cuadrática, el segundo diferencial es negativo, y el segundo diferencial negativo implica que la función es estrictamente cóncava en términos de ¿qué? De que crece decrecientemente o decrece crecientemente. Si la función fuera estrictamente convexa, la forma cuadrática es definida positiva, y en ese caso la función crece crecientemente o decrece decrecientemente. ¿Cómo probamos si la función es cóncava o convexa? Bueno, otra vez apelando al signo de una forma cuadrática. Si la forma cuadrática es definida negativa, estrictamente cóncava. Menores principales alternando el signo o autovalores todos negativos. Si la forma cuadrática es definida positiva, el segundo diferencial es positivo y eso implica que menores principales todos positivos o autovalores positivos. Bueno, vamos a apelar a todas esas cosas con algunos ejemplitos sencillos. Yo voy a hacer, los ejemplos que voy a dar yo son todos ejemplos que están asociados a funciones que ustedes van a usar en economía. Hice 3 ejemplos asociados a funciones Cobb-Douglas. El primero de los ejemplos que voy a usar, esto después incluso la clase que viene lo vamos a abordar un poco más. Pero el primero de los, digamos, ejemplos que vamos a probar es que lamentablemente, yo no sé si los estudiaron o no esto, pero la típica función Cobb-Douglas, con rendimientos constantes que usan en macro, en micro, etc., es una función que no es estrictamente cóncava. O sea, es una función cóncava, pero no estrictamente cóncava. O sea, ¿qué quiere decir? Que es una función que tiene tramos lineales. Y vamos a probarlo. Fíjense, supongamos que yo tengo una función f de xy que es raíz de x por y. Esto no es ni más ni menos que hacer x a la 1/2 por y a la 1/2, ¿sí o no? Sí, perfecto. Bueno, si vos agarrás cualquier par de valores de esta función y querés ver o comparar cómo es o cómo son la combinación, cómo es la combinación lineal de esos valores respecto a la combinación lineal de las imágenes de esos valores, que es un poco la definición formal de concavidad que vimos hace un rato, siempre te van a dar iguales. Acordate que cuando te dan iguales es porque la función es cóncava, pero no es estrictamente cóncava. O sea, la función tiene tramos lineales o tramos cóncavos, pero no es estrictamente cóncavo. O sea, en algún momento esa función tiende a tener tramos lineales. ¿Cómo puedo probar eso? Bueno, yo puedo ir jugando con un montón de valores del dominio y probar con escalares, que es lo que está acá arriba. Siempre me da lo mismo. Por ejemplo, yo usé 2 valores que son 2, 2, 4, 4, los combino linealmente y me da que la combinación lineal de esos 2 valores, si busco la imagen, me da 3, y si busco la combinación lineal de las imágenes, también me da 3. Bueno, yo podría haber jugado entre esos valores con distintos escalares y siempre me da lo mismo. Ahora, ¿mi objetivo cuál es?
Mi objetivo en realidad es usar el criterio de las formas cuadráticas. Eso es lo que me interesa a mí, que ustedes sepan y manejar. Entonces, ¿qué tendría que hacer para probar si esta función f es cóncava o convexa? Y ahora sí necesito que entiendan, por el amor de Dios. Tengo que armar la matriz hessiana y ver cuáles son los autovalores de esa matriz, qué signo tienen los autovalores de esa matriz, o qué signo tienen los menores principales de esa matriz. Yo hace un rato tardé no sé cuánto tiempo en mostrarles que todo segundo diferencial de una función es una forma cuadrática. ¿Por qué? Porque lo que me queda es una matriz simétrica, y toda matriz simétrica tiene asociado, o está asociada a una forma cuadrática, básicamente. Esa es la verdad. O sea, si vos definís un mundo que va de Rn a R, y la matriz asociada a ese mundo de de ese Rn a R, es simétrica, ese mundo de Rn a R era el de una matriz, era del mundo de una forma cuadrática. La estructura polinómica que asoció la transformación de Rn a R era una función que era una forma cuadrática. Entonces, para eso, para este mundo de x1 cuadrado, x2 al cuadrado, tengo que demostrar que el segundo diferencial es una forma cuadrática, con lo cual armo la matriz. ¿Qué matriz tengo que armar yo? La matriz asociada al segundo diferencial, que es la matriz de derivadas segundas. ¿Y cómo serían las derivadas segundas de cualquier función? F de xx, f de xy, f de ix y f de y. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, estamos. Bueno, yo lo dejé acá picando para que lo hagan ustedes, el resto yo lo hice. Pero ¿cómo serían? Bueno, están hechas igual. ¿Cuál sería f de xx? Si yo hiciera f de xx, sería la derivada segunda de la función Cobb-Douglas respecto a x, que ¿cuánto sería? Veamos. Si vos derivaras la función Cobb-Douglas respecto a x, ¿qué te da su derivada? 1/2 x a la menos 1/2 por y elevado a la 1/2. ¿Están siguiéndome? Sí. 1/2, este lo tuvieron que haber hecho seguro en micro. En micro con estas funciones jugaron seguro. Para hacer el equilibrio general, usás esto. La derivada respecto a x de esta función, chicos, es 1/2 x a la menos 1/2 por y a la 1/2. ¿Está bien? Sí. Pero yo necesito la derivada segunda, porque la derivada segunda es la que entra en la matriz hessiana. Para calcular la derivada segunda, ¿cuánto me da? ¿Cuánto sería? Sería menos 1/2 por que 1/2 menos 0, ¿está? Sería menos 1/2 por 1/2 por x a la menos 3/2 por y a la 1/2, que es ¿cuánto? Menos 0,25 por x a la menos 3/2 por y a la 1/2. ¿Se entendió cómo hice las derivadas? Sí. Sí. ¿Se entendieron? Bueno, construís la matriz, o sea, habría que reemplazar estos valores acá. Yo podría haberla empezado con f de xx o con f de y. Lo importante es que las cruzadas, si se fijan, acá está demostrado. La derivada de f de xy, ¿cuánto es? 0,25 por x a la menos 1/2 por y a la menos 1/2. Si vos derivaras f de ix, o sea, si yo derivara f de y ¿qué es? 1/2 x a la 1/2 por y a la menos 1/2. Si de ahí derivara respecto a x, ¿qué me da la cruzada? 1/2 por 1/2, ¿está bien? Por x a la menos 1/2 por y a la menos 1/2. Exacto. ¿Está bien? Sí. ¿Sí o no? O sea que Sí, me quedan las está dos bien. iguales. Bueno, ahora meto las matrices, ahora meto todas las derivadas en la matriz. Por eso lo puse así para que ustedes se den cuenta. Meto todo. Meto f de xx lo metería acá. F de y lo metería acá. Y f de xy y x los metería en la diagonal, fuera en la diagonal opuesta. Con lo cual, fíjate que lo que me queda es una matriz asociada a una forma cuadrática, donde esa matriz es una matriz hessiana. ¿Por qué? Porque dijimos que la matriz hessiana es una matriz de derivadas segundas, que es simétrica. ¿Por qué? Porque si la transpongo me da la misma matriz. ¿Y por qué si la transpongo me da la misma matriz? Pregunta, ¿por qué una matriz hessiana tiene que ser por naturaleza simétrica? A ver, ¿quién me responde eso? Porque las derivadas cruzadas son iguales. Exactamente, porque las derivadas cruzadas son iguales. Perfecto, ya está. Entonces, listo, ya tenemos demostrado de que la matriz hessiana es una matriz asociada a una forma cuadrática y simétrica. Bueno, ¿ahora qué tendría que hacer?
yo tendría ahora que probar qué signos tienen los menores principales o calcular los autovalores representativos a esta matriz para ver si la función xy es cóncava o convexa. Recordemos que probar la convexidad, probar la estricta concavidad de una función implica que el segundo diferencial me dé negativo. O sea, estricta concavidad implica forma cuadrática definida negativa. O sea, implica autovalores todos negativos o menores principales que alternan su signo menos, más, menos, más. ¿Está bien? Según función cóncava, no estrictamente cóncava, cóncava implica forma cuadrática semidefinida negativa. ¿Qué significa eso? Que el segundo diferencial de la función es negativo o, en su defecto, en algunos lugares, 0. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando la función tiene tramos lineales y otros tramos que son cóncavos. O sea, tenés tramos que son cóncavos y tramos lineales. En ese caso, el segundo diferencial de la función es negativo o 0. ¿Qué tiene que pasar para que ocurra eso según el criterio de las formas cuadráticas? Tiene que ser semidefinida negativa. O sea, tenemos que empezar del primer menor principal negativo, después alternar su signo, pero el determinante de la matriz general tiene que ser 0. ¿Se acuerdan que lo vimos en la clase pasada? Y eso se daba por la propiedad de que el producto de los autovalores siempre era igual al signo del determinante de la matriz. Con lo cual, si tenés un autovalor 0, necesariamente el determinante de la matriz es 0. ¿Qué tiene que pasar para que el segundo diferencial de una función sea positivo? La forma cuadrática tiene que ser definida positiva, con lo cual todos los menores principales tienen que ser positivos, asociados a la matriz, y si fuera, ¿está bien? O los autovalores todos positivos. ¿Y qué tiene que pasar para que la función sea convexa? No estrictamente convexa, convexa. O sea que puede tener tramos lineales y los otros tramos que sean convexos. Bueno, que el segundo diferencial sea no negativo. ¿Qué significa eso? Que la forma cuadrática sea semidefinida positiva. ¿Y eso qué implicaba? Menores principales, todos positivos y determinante positivo, y mediante el criterio de los autovalores, que los autovalores sean positivos o algunos 0. Bueno, si yo armara esta matriz hessiana, ¿qué obtengo? Que arme como la arme, el primer menor principal me va a dar siempre negativo. ¿Por qué? Porque armes como la armes, siempre te va a quedar el primer componente o la primer componente de la matriz va a ser la derivada segunda de una variable respecto a sí misma. Y sabemos que si esta función proviene de un comportamiento económico lógico, las derivadas segundas son siempre negativas por principio de utilidad marginal decreciente o por principio de productividad marginal decreciente. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, con la Cobb-Douglas, con rendimientos constantes, como es este ejemplo, lamentablemente, el primer menor principal te da negativo, pero el determinante de la matriz te da 0. Esto los invito a que lo hagan. Si ustedes hacen f de xx por f de y después le restan el cuadrado de f de xy, que sería este por este menos este por este, el determinante te da 0. ¿Qué quiere decir? Que una función Cobb-Douglas con rendimientos constantes es cóncava, pero no estrictamente cóncava. Los autovalores, si ustedes los calcularan, les va a dar siempre un autovalor negativo y el otro 0. ¿Qué quiere decir? Que si aplicamos el criterio que vimos hoy para la determinación del signo de una forma cuadrática, en realidad la clase pasada, pero hoy lo aplicáramos para probar concavidad o convexidad de una función, si lo aplicáramos para una función Cobb-Douglas con rendimientos constantes, lo primero que vemos es que si yo lo midiera, lo calculara, lo evaluara para dos puntos cualesquiera de la función, siempre me va a dar que la función es cóncava y no estrictamente cóncava. O sea que hay pedazos de tramo que son lineales. Cuando pruebo eso mismo a partir de las propiedades de la matriz hessiana, me da que siempre el determinante de la matriz es 0 y que uno de los dos autovalores es 0, mientras que el otro es negativo. Con lo cual, la función Cobb-Douglas con rendimientos constantes a escala es cóncava, pero no estrictamente cóncava. ¿Está bien?
Sí, hasta ahí sí. Supongamos que tengamos, bueno, acá está probado para cualquier alfa. Acá lo probé esto mismo para cualquier alfa. Supongamos que probáramos esto mismo para una función que en vez de ser x por y, raíz cuadrada de x por y fuera x por y. La función x por y es una función que es estrictamente convexa en el plano x y positivo. Pero vos acá tenés que ser muy riguroso, esto es matemática. Si fuera x por y en el plano económico, donde x e y tienen que ser positivos por naturaleza, esa función sería estrictamente convexa. Ponele la firma. Es una función que crece crecientemente en el plano x y positivo. De una te lo digo. Ahora, vos tenés que probar esto en todo el dominio. Si esta función está definida de R2 a R, vos tendrías que probar qué pasa con esta función en todo el dominio. Bueno, lamentablemente esta función es indefinida. X por y en el plano XY te da para ciertos valores estrictamente cóncava, estrictamente convexa, y para otros valores estrictamente cóncava. Ustedes pueden graficar esta función. Si tienen el GeoGebra, yo los invito. ¿Usaron el GeoGebra, algunos de esos elementos en la matemática 1 o 2? ¿Matemática 1? ¿La matemática inicial? Sí, Sí, usamos. sí, es un programa donde pones la Sí, función sí. y te la grafica y eso. Dale, dale. Estaría bueno para la clase que viene que me lo muestren a ver cuando calculan esto. Yo antes lo hacía con otro chico que estaba de ayudante conmigo, pero la verdad que era perder el tiempo, una clase de matemática para economistas con esto. De hecho, el pibe un día casi lo mato porque dedicó 3 clases a jugar con eso y en realidad el programa de la materia no lo dio. Las clases que tenía que dar no las dio, porque está todo bien, es lindo jugar con eso, pero no puedes dedicar una clase. Se supone que esta materia es matemática aplicada, yo tengo que ir al grano. Entonces los invito a que hagan esto, a que grafiquen primero esta función, la Cobb-Douglas, esta, que grafiquen en el plano de R2 a ver qué van a ver que van a tener planos rectos. Eso implica que la función crece, pero crece de manera lineal, o sea, es cóncava, pero no es estrictamente cóncava. Y en esta, que está acá, si la grafican con el GeoGebra, que estaría bueno para la clase que viene verla, yo tengo los gráficos hechos, se los voy a mostrar, pero me gustaría que ustedes lo miren también, en algún paper que he escrito están, pero primero quiero que ustedes lo miren. Si grafican esta función, x por y, y la plantean para todo el dominio, van a ver que en algunas partes es cóncava y en otras partes convexa. O sea que, si yo, por ejemplo, combino dos valores cualesquiera del dominio, por ejemplo, 2, 2, 4, 4, si combino para 2, 2, 4, 4, me da un criterio, la función es convexa. Ahora, si la planteo para 2, 2 menos 4, 4, me da que es cóncava. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo usara el criterio de las formas cuadráticas, la matriz asociada a esta forma cuadrática tiene que ser indefinida. ¿Qué dijimos que era una forma cuadrática indefinida? Cuando los autovalores te daban algunos positivos u otros negativos, o cuando los menores principales te daban alguno positivo y otro negativo, alguno negativo y otro positivo, pero no seguían el orden. Bárbaro. Hagamos la matriz de la forma cuadrática. Fíjense que la función x por y es muy sencilla. ¿Por qué? Porque las derivadas segundas respecto a cada variable son 0, ¿no? Deriva f de xy respecto a x, ¿qué te da? Y. Si volvés a derivar respecto a x, te da 0, ¿no? ¿Se entiende? La derivada de f de xy, x por y, la derivás respecto a x, te da y. Si derivás y respecto a x, te da 0. O sea que ya la matriz hessiana que a vos te queda es una matriz muy loca, en la cual las derivadas segundas respecto a cada variable te dan 0 y las cruzadas te dan 1. Con lo cual esto ya te está diciendo que es recontra indefinido, porque no hay manera de que ningún menor principal empiece con 0. Dijimos que los menores principales tenían que empezar con signo negativo o positivo, de acuerdo al criterio que querramos buscar, pero nunca pueden empezar con 0, con lo cual esta función es una función indefinida. Por eso les pido que la grafiquen y que vean que la función tiene algunos pedazos donde crece decrecientemente y otros donde crece crecientemente, con lo cual eso implica que no es ni cóncava ni convexa la función. ¿Está bien? Por último, traté de armar un ejemplo de cada función. Armé una función que sea estrictamente cóncava. Por ejemplo, la función logaritmo de x por y. Esa función es estrictamente cóncava. Y esto vamos a ver un paper que también escribí la clase que viene, se lo voy a mandar, donde yo pruebo que toda función aditivamente separable en logaritmos va a ser una función estrictamente cóncava.
O sea, si vos a una función que es el producto de un conjunto de variables, le aplicás logaritmo, lo que vas a obtener es una función estrictamente cóncava. Por ejemplo, si yo tuviera la función x por y, a ver, esto se lo dejo como tarea. Si yo a la función x a la 1 medio por y a la 1 medio le aplicara logaritmo, ¿qué me da? Le aplico logaritmo a todo, a todo. ¿Qué me da? 1 medio logaritmo de x por y, que sería 1 medio logaritmo de x más 1 medio logaritmo de y. ¿Sí o no? Si a la función x por y le aplicara el logaritmo, ¿qué me da? Logaritmo de x más logaritmo de y. Aplico a toda la función logaritmo. Bueno, acá hay un ejemplo. En vez de ser logaritmo de x por y, es 0,4 por logaritmo de x y. Si le aplico el logaritmo y distribuyo, ¿qué me da? 0,4 logaritmo de x más 0,4 logaritmo de y. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Me van siguiendo, chicos? Ya estamos terminando. Van que me quedan 3 minutos y con esto ya estamos. Péguenle 3 minutos. Entonces, una vez que tengo el logaritmo hecho a la función, si empiezo a derivar, ¿qué es lo lindo que tienen las funciones logarítmicas? Que las derivadas cruzadas se me van al demonio. ¿Por qué? Porque separé a las variables. Al separar a las variables, las cruzadas se te van. Entonces, las derivadas segundas de esta función serán, respecto a x, menos 0,4x a la menos 2. Pruébenlo en su casa. Y respecto a y, menos 0,4 por y a la menos 2. ¿Qué tiene de interesante esta matriz? Que es una matriz simétrica y diagonal. ¿Y qué sabemos respecto a las matrices diagonales? Que los autovalores de una matriz diagonal son los propios elementos de la diagonal. Como vemos, los autovalores y los menores principales, ¿cómo son? Los autovalores son los propios elementos, negativo, negativo. Con lo cual, si tengo dos autovalores negativos, esta función me está diciendo es estrictamente cóncava. Si miro los menores principales, ¿qué me da? El primero es negativo y el producto de esto por esto, que es el determinante de orden 2, el h2, me da positivo. O sea, me da menos más. ¿Qué significa? Que una función Cobb-Douglas logaritmizada siempre es estrictamente cóncava. Conclusión. Una Cobb-Douglas con rendimientos constantes a escala es cóncava y convexa a la vez. O sea, es cóncava si querés. No es estrictamente cóncava. Tiene tramos lineales. Crece decrecientemente, pero tiene tramos lineales. La Cobb-Douglas con suma de coeficientes mayores o iguales a 1, te queda indefinida. Indefinida en el plano de R2, no en el plano de R positivo, el plano de R2. Y ahora, la Cobb-Douglas logaritmizada siempre te va a dar estrictamente cóncava. Eso es un poco lo que traté de mostrarles hoy mediante el criterio de los menores principales y de los autovalores asociados a la matriz hessiana del segundo diferencial de la función. ¿Se entendió? Perfecto. Sé que fue heavy la clase de hoy, pero porque bueno, había muchas cosas que, muchas demostraciones que no son cosas que uno a priori se las acuerda ya. Cuando vuelvan a mirar estas hojitas, van a ver que lo van a entender mejor. Péguenle una mirada y van a ver un poco que lo van a procesar un poco más. ¿Está bien? Bueno, nos estamos viendo. Yo les voy a mandar material ahora en el WhatsApp y seguramente les manda alguna tarea para hacer, alguna prueba para hacer, algún ejercicio para la clase que viene. Y hagan las gráficas de estas funciones con el GeoGebra. ¿Está bien? Perfecto, profe. Buen fin de semana a todos, chicos. Muchas gracias, Listo, igualmente. profe. Buen fin de... Igualmente. Gracias. Chau, chau.